Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros, al Partido Verde le extraña mucho el mensaje del presidente del domingo pasado, y nos preocupa porque en el discurso del primer mandatario lejos quedó la autocrítica, lejos estuvo también el presidente de presentar una radiografía real de la situación por la que atraviesa el país y de las estrategias necesarias para salir del hoyo en que nos encontramos. Dar cuentas alegres ante una claque de 10,000 personas y a puerta cerrada no es serio. Un ejemplo del decir del presidente, cito: vamos por más mexicanos, México no se merece quedar varado a la mitad del camino del cambio democrático que hemos emprendido, y mucho menos la tragedia de regresar a lo antiguo, a lo autoritario, a lo irresponsable, y no se lo merece porque eso significa pobreza, significa corrupción, significa negociación, significa negación o simulación de la libertad y el derecho. Qué irresponsable. México, vamos por partes. México no se merece quedar varado a la mitad del camino del cambio democrático, dice el presidente. Compañeros, los cambios democráticos se dan con la alternancia en el poder. Cuando un gobierno y sus políticas no cumplen las expectativas de la gente, es derecho de estos buscar nuevas opciones. La responsabilidad del presidente es garantizar el respeto a la voluntad ciudadana. El Ejecutivo debe actuar siempre como jefe de Estado y no como cabeza de partido, aunque ello conlleve regresar a un sistema que, si bien no fue de su agrado, sí lo es para la mayoría de quienes gobiernan. Calderón agrega: y no se lo merece porque eso significa pobreza, significa corrupción, significa negociación, significa negación o simulación de la libertad y el derecho. Compañeros, es una realidad que la pobreza en México no ha disminuido en la última década. Por el contrario, cada día hay más personas a quienes el dinero no alcanza. Los millones que han visto disminuido su poder adquisitivo no comparten el decir del presidente, ni quieren que las cosas continúen como hasta ahora. Por el contrario, pretenden que el mandatario privilegie las negociaciones en búsqueda de resultados y de un bienestar para aquellos que menos tienen. Corrupción, no se habrá mordido la lengua. Diversos casos han abundado en la última década. Ejemplos sobran. Señor presidente, simular el derecho volteando de lado para proteger a los suyos no es regresar al pasado, es el presente en que vivimos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes por el Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros diputados, 10 años ¿de qué? ¿De cambio? ¿Cuál cambio? Al final, lo que hemos visto es que la política neoliberal que se implementó en el 82 sigue a la fecha caminando. ¿Cuál cambio? Si gobernaba el PRI con el PAN y ahora gobierna el PAN con el PRI, ¿cuál cambio? Nosotros 10 años, ¿qué festejamos? No, la gran alianza indudablemente es entre el PRI y el PAN. Ya ahí lo hemos visto en la política económica, lo hemos visto en la continuidad de la política neoliberal, ¿no? Por eso decimos, ¿cuál cambio? No es más que la misma política que siguió el PRI, que dejó el PRI, que ahora continúa el PAN. Por eso
para nosotros como para el pueblo de México no ha habido cambio. Por eso para nosotros como para la gente lo que hemos vivido es más desigualdad. Más del 60% de nuestra población en el desempleo o en el empleo informal. Más del 60% de nuestra población económicamente activa. Los niveles más altos en la historia, más del 5% totalmente desempleada. Esos son la pobreza como nunca en la historia. Vuelve a crecer y se vuelve a aposentar en nuestro país. Crece, somos uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo, producto de esa política que se ha aplicado. Por eso, cuando decimos ¿cuál cambio de régimen? ¿Cuál cambio hemos vivido? No ha habido realmente un cambio de régimen, no ha habido voluntad política desde los gobiernos anteriores a impulsar realmente un gran diálogo nacional que nos lleve a construir los grandes cambios que reclama y que requiere nuestro país. Hemos visto desde ahora, pero problemas que se vienen generando desde hace muchísimos años, los problemas de la inseguridad, los problemas de que en estos últimos 10 años no podemos decir que las cosas han mejorado, porque lo que es cierto es que la situación de este país, si veníamos de mal en peor, hemos empeorado aún más en estos últimos años. Teníamos un país que andaba en el crecimiento y hemos pasado a un país estancado y destrozado prácticamente. Teníamos a un Estados Unidos con una población envejecida y a un México con muchos jóvenes que se han quedado sin empleo y sin oportunidades, y muchos se han tenido que enrolar en la delincuencia organizada o vivir en situaciones paupérrimas a nivel nacional, sin esperanza y sin alternativa. Hemos visto cómo hace 10 años teníamos una deuda pública de 2.3 billones de pesos y ahora tenemos una deuda pública de 4.5 billones de pesos, cuando eso nos dicen que es actuar con responsabilidad. No, al contrario, lo que han aplicado ha sido la misma fórmula neoliberal que aplicaban el viejo régimen autoritario que ustedes critican, los del PAN, han seguido aplicando en este nuevo gobierno. No nada más prácticas autoritarias, sino ese mismo modelo, y estamos en el mismo régimen. Estructuralmente sigue habiendo una gran alianza entre las derechas de este país, que es el PAN y el PRI en México. Por eso nosotros, como grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, convocamos sí a un gran diálogo nacional para impulsar las reformas reales que este país necesita, los cambios en la política económica. Concluya, señor diputado. Concluimos. Sin lugar a dudas, el cambio y la esperanza, el diálogo y los acuerdos están con el Partido de la Revolución Democrática, están con la izquierda de este país. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Arturo García Portillo, del Partido Acción Nacional. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, qué bueno que hemos sido convocados a esta tribuna a debatir, a discutir, a hablar de estos 10 primeros años del Partido Acción Nacional al frente de la Presidencia de la República. Y justamente
lo vamos a hacer con argumentos. Justamente lo vamos a hacer no a partir de posiciones maniqueas que solamente se empeñan en ver la política en blanco y negro y que pretenden reducir a buenos y malos el debate de nuestro país y pretenden reducir a que solamente hay errores y no reconocen un solo acierto en ningún acto de gobierno. Una política bajo ese enfoque de negros y blancos, de absolutos irreductibles, no le hace bien a México, no le hace bien a quien sostiene con sus palabras ese tipo de debates. Nos decían hace un momento, lo escuchamos perfectamente, decía que le preocupaba que el presidente no fuera un jefe de Estado que mira por el bien de su nación y solamente lo hace por el bien de su partido. Efectivamente, lo dijo desde los años 70, desde los años 80, en que el PRI fungía como la Secretaría de Asuntos Electorales del presidente de la República, que por eso, por supuesto que no era un jefe de Estado. Y tenemos derecho a decir, y lo decimos aquí, y lo decimos en el auditorio, y lo decimos en la calle, y lo decimos todos los días en los medios de comunicación, que estos 10 años han sido buenos para México. Y aquí los acreditamos, con resultados a la vista para todos. En el panorama político tenemos derecho a decir que la libertad de expresión que hoy disfrutamos y que muchos años no se vio en esta Cámara, podemos llegar a decirlo aquí. La transparencia, la rendición de cuentas, el Producto Interno Bruto que se incrementó en 49%, ya ha pasado en estos 10 años de $8,380 a $12,499. La inversión extranjera que ha crecido de 8,000 millones a 22,000. El gasto público en comunicaciones, energía, urbanización. La inflación que ha pasado de un 16.9 por promedio a una inflación anual de 4.7. Gracias a que celebramos que no hemos tenido en estos sexenios ni que defender el peso como perros, ni echarnos la bolita entre presidentes a ver quién cometió el error de diciembre. Y el presidente tiene derecho a decir sus argumentos, como ustedes tienen el derecho a decir, y lo respetamos, que no están de acuerdo con ello. Y tienen derecho a decir y a venir a esta tribuna a exponer sus argumentos con su retórica, con su verdad probable, con sus argumentos. Y tenemos derecho a defender nuestra posición y lo hacemos aquí de cara a todos ustedes. Celebramos 10 años de gobierno democrático, celebramos 10 años de alternancia en este país, celebramos 10 años de buenos resultados en lo político, en lo social y en lo económico. Y celebramos que podemos estarnos expresando aquí con esta libertad, que podemos disentir, que podemos diferir, que podemos decírnoslo cara a cara, porque como bien, y lo puede decir el presidente y lo decimos nosotros y los ciudadanos, porque como bien dice el pueblo de México, debemos hacerlo, y esa es la ruta. Señoras y señores, las palabras no agujeran, sigamos debatiendo. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Flores Rico por el Partido Revolucionario Institucional.